Cálculo de la tasa de variación instantánea. Bien, vamos a recordar qué es la tasa de variación instantánea y calcularemos también tasa de variación media como paso previo. Lo importante aquí, antes de continuar, es ir a lo importante, que es que la tasa de variación instantánea en un punto va a ser justamente el valor de la primera derivada de la función en ese punto. Esto es justo lo importante que vamos a tratar. Bien, recordemos. Tasa de variación instantánea. Tengo una función f de x, se llama tasa de variación instantánea de la función en un intervalo. Al cociente de la variación de la función, es decir, f de en b menos f en a, partido por la variación en la x, b menos a. La tasa de variación nos indica no solo lo que cambia la función en un intervalo, sino cuánto cambia por unidad de cambio en la x. En el caso de que estemos hablando de metros y segundos, cuánto cambia en la posición, pues serían metros por el cambio en el tiempo. Eso, al fin y al cabo, como sabéis, sería la velocidad media. Si estamos hablando de temperaturas, cuánto cambia la temperatura a lo largo de las horas. Eso sería la temperatura media, por ejemplo, en un día, en un mes, etc. Si estamos pensando en precios, cuánto cambia el precio de un producto a lo largo de un año o de meses, restaríamos el precio final menos el precio inicial y lo dividiríamos entre el tiempo transcurrido y sería el precio medio en ese periodo. Es decir, que la tasa de variación media es algo que se usa mucho en diferentes actividades. Cuando en lugar de hacer la tasa en todo un intervalo, nos interesa cuánto varía en cada instante, por ejemplo, en un velocímetro, en un coche, cuando miramos al velocímetro no nos interesa saber, y si vamos de aquí a Zaragoza, por ejemplo, no nos interesa saber en un momento determinado si nuestra velocidad media de aquí a Zaragoza es de 100 km por hora, sino nos interesa saber en ese momento qué velocidad tenemos. Supongamos que tenemos un límite de velocidad, nos ponen que vayamos a 100 km por hora. No, la policía no nos va a medir la velocidad media en todo el trayecto, sino la velocidad que marca en ese instante. Y eso se aplica a muchas situaciones. Pues bien, entonces hay diferentes circunstancias en las que nos interesa la tasa de variación, lo que varía la función en un instante dado. La tasa de variación instantánea. Aquí he puesto la tasa de variación instantánea en un intervalo AB, pero en realidad, más que en un intervalo AB, sería cuando B se acerca está lo más cerca posible de A. ¿Para qué? Para cogerla intuitivamente la idea de que es en un instante, ¿no? Así que necesariamente para calcular en un instante tenemos que hacer la tasa de variación en un límite, cuando el extremo superior del intervalo tiende al extremo inferior. Es decir, es un límite en el que el tiempo transcurrido tiende a cero.
a ese límite de la tasa de variación, que llamamos tasa de variación instantánea, coincide exactamente con la definición de derivada. Este límite, f de b menos f de a partido de b menos a, cuando b tiende a, es justamente la definición de derivada de la función, de la primera derivada de la función en a.